Son las 8:43. Vamos a conversar con el doctor Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y pues miembro del equipo de campaña, de la coordinación central de la campaña o de la pre-campaña de el doctor Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández. Entonces, bienvenido, doctor Rosario. Buenos días a todos, ¿verdad? Sí. Como siempre, ya yo hice mi saludo por las redes para las hermosas mujeres que comparten este escenario. Y a los caballeros, nada más les digo eso, los caballeros, ¿verdad? Porque no hay que entrar en calificativo. Buenos días a todos. Adelante. Y gracias. Mira, yo quiero iniciar con esta oportunidad. ¿Los papeles de quién son esos? Con esta oportunidad que ustedes me dan. No, la funda. Tengo que hacer un poco de bullying hoy, ¿verdad? Sí. Bullying. Yo voy a dejar en manos de Julio Martínez Pozo un libro que le emitió el presidente Fernández al amigo Antonio Espaillá. Así es. Usted recuerda que estábamos juntos los tres y habíamos quedado que yo le iba a entregar el libro debidamente dedicado del presidente Fernández a Antonio Espaillá, sí. Ideas en Conflicto, y obviamente también voy a aprovechar para entregarle el suyo, que en el día de ayer dedicado también. Eso. El de Antonio Espaillat, hay que respetarlo, pero a Julio le vamos a pedir que lea esa dedicatoria de parte del doctor Leonel Fernández. Óyeme, eso es vaineo. Adelante, Julio. Eso es vaineo. ¿Qué le escribió el doctor Fernández a Julio, si se puede saber? Dice el doctor Leonel Fernández para Julio Martínez Pozo, con saludos cordiales, de afecto y y alta estima. Y alta estima, sí, de afecto y alta estima. Muchas gracias al expresidente Fernández por esta dedicatoria de esta joya, que es realmente una joya que recrea un episodio muy importante de la historia dominicana, el diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartolo Martin, que fue el embajador de Estados Unidos en la República Dominicana y antes había estado muy vinculado al país. Y además te lo mandaron a ti. Así mismo. Así mismo. Déjeme aclarar. Fue una mensajería es un especial. Baineo, Fue una mensajería no fue exclusivo. Enviado. No fue enviado. El Julio Martínez, Antonio Espaillá y yo estábamos en un lugar juntos conversando. Y hubo ese compromiso. Salió esa conversación. Sí. Y tanto Antonio como Julio dijeron, eso creo que fue el mismo día que se puso en circulación el libro, que querían el libro, pero que por favor se lo hiciera llegar. Y además nosotros no asistimos a la invitación. Y además a ti te han escuchado varias veces haciendo desaires a impresos. Y entonces tal vez no quisieron arriesgarse. Y lo segundo es que los libros se agotaron. O sea, la edición se agotó, de verdad, y se mandó a hacer. Me imagino que ya la próxima semana tendrán disponible. Pero usted entonces se responsabiliza yo realmente no pude asistir a la. Yo honestamente. Entonces, ¿para qué estaba? Yo me imagino que a ustedes les interesa. Sí, yo claro. A mí me interesa leer. Claro. Bueno, así que cumplo con, ¿verdad? Mensajero con el compromiso que había hecho con ustedes dos. Y vamos a ver cómo se les remite. Hola, Melton. Bueno. Pues doctor, usted sé que antes de responder a algunas preguntas, dijo que hay algunos puntos que a usted le interesa precisar. Mire lo siguiente, yo quiero aprovechar esta ocasión para ir un poco a la historia de la República. Ustedes recordarán que en todo el periodo del siglo pasado, sobre todo después de los años 50, la República Dominicana vivió por un proceso, digamos, de transición posguerra, específicamente los periodos de los 12 años, el periodo de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, que fueron gobiernos, digamos, no tan democráticos, porque los procesos electorales no se daban en el marco de una democracia electoral. Digamos que eran autoritarios, doctor, también, porque había presos políticos, exiliados, gente que no tenía razones políticas. Así mismo es. En el año 1978, en las elecciones que gana el PRD y Antonio Guzmán Fernández, la República Dominicana inaugura lo que los expertos en la materia han denominado la tercera ola
de la democracia electoral en América. Así es. Que fue el periodo en que en toda América se fue poniendo fin a los gobiernos de fuerza y se fueron realizando elecciones donde la alternancia era la característica. Empezó en República Dominicana, le siguió Costa Rica y después se expandió por todo el continente. Los regímenes, como consecuencia de dictaduras militares, fueron cediendo y América Latina se convirtió en la región donde había más esplendor en el ejercicio de la democracia electoral y era normal la transición de un partido a otro del poder como consecuencia de elecciones en lo esencial libres y democráticas. Pero ¿qué ocurre? Que esa democracia electoral tuvo todo un ciclo sucesoral que permitió que los partidos fueran de alguna manera haciendo esa transición. En el 1978 de Balaguer a Antonio Guzmán, en el 1986 de Jorge Blanco a Balaguer, en el 96 de Balaguer al profesor Leonel Fernández, en el 2000 de Leonel Fernández a Hipólito Mejía y en el 2004 de Hipólito Mejía a Leonel Fernández. Digamos que en todo ese periodo se consolidó ese concepto de democracia electoral. Sin embargo, ese concepto de democracia electoral no está completo del todo en la República Dominicana porque ese ciclo no ha cerrado el episodio sucesoral propio de una democracia como la nuestra que debe garantizar los derechos y el ejercicio del poder de todos los ciudadanos sin importar que sean ciudadanos de un partido, de un mismo partido o de otro partido. Todavía está inconclusa por lo siguiente, veamos. Vamos a ver el caso de Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, como consecuencia de las presiones políticas, se vio obligado a entregar el poder en el 1978 al PRD y en el año 1996 a Leonel Fernández como consecuencia de haberle recortado 2 años en el 1994. Ahora bien, Joaquín Balaguer... Algunos dicen que le quitó el triunfo a Peña Gómez, o sea, hay como 2 lecturas de esa crisis del 94. Hay muchas. O le quitaron 2 años a Balaguer o le robaron el triunfo a Peña Gómez, al PRD. Hay esas 2 lecturas. Ahora bien, lo que sí no está en discusión es que el doctor Joaquín Balaguer no permitió el ejercicio de la democracia al interior del Partido Reformista. Como consecuencia de eso, recuerden ustedes que Joaquín Balaguer se encargó de que Augusto Lora tuviera que salir de su partido y formar el movimiento MIDA, que al final de cuentas no logró gran vida y finalmente Augusto Lora desapareció del escenario político. Pero igual ocurrió con Álvarez Bogaer, que enfrentó al doctor Joaquín Balaguer y que este lo ahogó, y finalmente pasó con Jacinto Peinado, donde Balaguer prefirió apoyar a Leonel Fernández de otro partido y no apoyar al candidato de su partido, que fue Jacinto Peinado. Vamos ahora al esquema del PRD. El Partido Revolucionario Dominicano tuvo a Antonio Guzmán como presidente, y Antonio Guzmán como presidente, hay muchas versiones de ese hecho, prefirió suicidarse que entregar el poder a un candidato de su propio partido. Recuerden ustedes que en la transición Antonio Guzmán se suicidó y no quiso transferir o concluir el proceso de transición a Jorge Blanco en el año 1982. Pero Salvador Jorge Blanco tampoco quiso acceder a transferir el poder a Jacobo Magluta, y se comenta que Salvador Jorge Blanco prefirió a Joaquín Balaguer que a su propio compañero de partido. Todos saben que ese hecho condujo a que Salvador Jorge Blanco terminara perseguido, acosado por los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Tuvo que salir en condiciones que prefiero no detallar de fuera del país, y posteriormente fue conducido a prisión y prácticamente pasó al exilio político, porque a partir de eso no pudo volver a ejercer la política de manera correcta. En el caso del PLD, el doctor Leonel Fernández cumplió ese ciclo, y como consecuencia de eso, Leonel Fernández en el año 2000 hace la transición hacia el otro partido, el PRD. Al perder el PLD en el año 2000, se lo transfiere a Hipólito Mejía. Posteriormente, en el año 2012, Leonel Fernández transfiere ese apoyo a Danilo Medina,
pese a las disputas propias del año 2008, donde Danilo Medina, al competir con Leonel Fernández en una contienda interna, declara que el Estado lo venció, en una abierta alusión a que supuestamente el presidente Fernández, que ganó holgadamente esa convención, se le había impuesto. Sin resentimiento de ese tipo, el doctor Leonel Fernández no solamente transfiere a Danilo Medina la presidencia de la República, sino que, según Danilo Medina dijo en varias declaraciones, trabajó más que él para que fuera presidente en el año 2002. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la fase inconclusa que queda de la democracia electoral en República Dominicana es que los líderes internos de los partidos tengan suficiente respeto para entender que pueden ser sucedidos en la dirección del Estado por otro líder de igual o menor categoría que él dentro de su partido, que está inconclusa, porque solo Leonel Fernández la ha cumplido. En este momento, por ejemplo, en el año 2012, como ya dije, lo hizo Leonel. En el 2016, todos recuerdan los episodios que se dieron, que culminaron con el acuerdo de los 15 puntos y el apoyo de Leonel Fernández a una segunda postulación de Danilo Medina y su primera reelección. Ahora estamos de nuevo en el año 2020 y se está alegando que se necesita que Leonel Fernández renuncie al ejercicio del derecho que tiene a postularse, porque si no lo hace, según vi en una carta... No, ya usted se refiere a la carta del doctor Carlos Amarante Baré, que por cierto da la coincidencia que estaba en nuestros estudios, en otra de las emisoras de radio cadena comercial, y se acaba de retirar. En estos momentos José La Luz salió a una parte con el doctor Carlos Amarante Barret. Bueno, entonces decía su tradicional alianza. No, ¿Qué ocurre? Para que sepan por qué José está fuera de cabina. Porque está fuera, salió a una parte. Sí, adelante. Sí. Bueno, doctor, entonces buena pero usted se refiere a la carta. Bueno, Marilena tiene algunos párrafos de la carta. Sí, en esa carta hay un argumento que dice que si el doctor Leonel Fernández no se retira, se desatarán fuerzas que después no se podrán controlar. Y estoy interpretando que si se está refiriendo a fuerza que no se puede controlar, quiero, en el mejor sentido de la interpretación de eso que se está refiriendo, a la reelección. Los incontrolables. Porque si serían otras fuerzas incontrolables, estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Que no es por donde me quiero ir en beneficio de Amarante Baré. Y que precisamente son las aspiraciones del doctor Leonel Fernández que han impulsado un grupo a presionar a Danilo. Eso tiene que ver con lo que dije anteriormente. Eso quiere decir que entonces el presidente Danilo Medina, según interpreta Carlos Amarante Baré, no acepta que de manera democrática pudiera ser sustituido por otro líder interno, que en este caso sería Leonel Fernández, sino que aceptaría cualquier otro, menos que ese, porque de lo contrario desataría fuerzas incontrolables que llevarían a una reelección. Yo creo que en el ejercicio democrático lo que hay que permitir es que la democracia fluya y que todo el que tenga derecho a postularse sea colocado para que los ciudadanos lo voten. Nadie puede justificar una acción política sobre la base de oponerse a una persona, que en este caso es el presidente Fernández. Entonces, el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de entender que puede ser sustituido no por Leonel Fernández, por cualquiera que el PLD entienda puede ser su candidato. ¿Cuáles son los argumentos fundamentales de las personas que han estado promoviendo la reelección presidencial? Que en este gobierno ha habido crecimiento económico, que las obras de gobierno de Danilo Medina le han granjeado el favor de la población y que son enormes y que deben ser conservadas, que ha habido mucha estabilidad macroeconómica y en adición a eso las obras de asistencia social. Yo quiero decirle a ustedes lo siguiente: en el año 1996, 2000, Leonel Fernández inició un proceso mediante el cual, valga la redundancia, se inició el proceso de modernización del Estado Dominicano.
Si algo hay que reconocerle a Leonel fue que en el año 1996 a 2000 se inició el proceso de modernización del Estado Dominicano. En el 98, el doctor Joaquín Balaguer y los dirigentes del Partido Reformista, pese a Leonel Fernández tener un solo senador, le propusieron reformar la Constitución para que en el año 2000 él se lanzara como candidato, porque era el único que podía garantizar el triunfo del PLD y el Partido Reformista Unificado. El doctor Leonel Fernández, pese a esa circunstancia y tener una aprobación casi de un 70% en ese momento, prefirió no modificar la Constitución, se negó ante Joaquín Balaguer y no aceptó ser parte de ella. En el periodo del año 2004 al año 2012, el doctor Leonel Fernández realizó uno de los procesos de desarrollo institucional más grandes. Y escúcheme, Julio. Sí. En ese periodo nadie discute los logros de la gestión de Leonel Fernández. Un impresionante desarrollo de la estructura viaria, de la infraestructura física e institucional de las instituciones fundamentales del país. Amplió la modernización del Estado. Logró una estabilidad económica recibiendo un gobierno en medio de una crisis que produjo la gran burbuja que envolvió todos los gobiernos del mundo. Garantizó la implementación de la mayoría de las políticas públicas de asistencia social que hoy están vigentes. Logró un amplio respeto a los derechos humanos. Fue un gobierno muy tolerante y nadie discute que en política internacional colocó a la República Dominicana en el universo de los países democráticos y sobre todo fue un facilitador de la democracia regional. Entonces, en el año 2012, Julio, y es un tema que te quiero presentar, yo tengo una encuesta. La encuesta Gallup. Sí. Yo tengo la encuesta Gallup. ¿Qué dice la encuesta? 2012. Vamos a ver qué decía la encuesta Gallup del año 2012. Sí. 22 de agosto del 2011. Aquí estamos, es un año antes de las elecciones del 12. Aquí estamos más de un año antes de las elecciones del 20. Gallup hoy. En el renglón del voto duro, estoy leyendo. Y a menos de un año de las elecciones, porque las elecciones son en mayo. Hipólito Mejía aparece con 54.4% de preferencia electoral y Danilo Medina se queda con 34.5%. En este renglón se reduce la preferencia por los demás candidatos, quedando solo Amable Aristicatro con 2.4, Guillermo Moreno con 1.9, Carlos Morales 1.7 y Eduardo Estrella 1.6. Estamos hablando de que en agosto del 2011, 9 meses de las elecciones, porque Hipólito Mejía le llevaba un 20%. En este momento, Leonel Fernández encabeza la simpatía frente a los demás candidatos internos y externos, muy diferente a lo que pasaba en el 2011, doctor, cuando el que aspiraba a la presidencia era Danilo Medina, para concluir la idea. Sí, eso se mantuvo hasta el mes de febrero, del 2012. Y pese a eso, Leonel Fernández asumió la responsabilidad histórica de garantizar que el Partido de la Liberación Dominicana se mantuviera en el gobierno, incluso tratando de convencer a su esposa, Margarita Cedeño de Fernández, que estaba mejor posicionada que Danilo Medina para que no fuera candidata. Y todos recordamos aquel discurso de doña Margarita donde decía por qué estaba declinando a competir internamente con Danilo Medina. Y traigo esto a colación porque a veces es bueno recordar estos episodios históricos. Pero, como usted acaba de mencionar a la doctora Margarita Cedeño, la vicepresidenta de la República, antes de la carta de Carlos Amarante Baret, en el que le solicita al expresidente Fernández que se retire para permitir un acuerdo y que haya una renovación dentro del PLD, antes de esa carta pues se produce el pronunciamiento en Nueva York de doña Margarita, que no solo es la vicepresidenta, sino con un alto porcentaje, muy bien posicionada, sino que además es también la esposa del expresidente Fernández. Entonces ella plantea que una fábrica de presidentes no se reduce a dos presidentes, ¿no?
que la renovación implica que la gente que como ella y como otros, pues han estado esperando, tengan la oportunidad de competir, lo que quiere decir que particularmente ella preferiría su propia aspiración frente a la aspiración del doctor Leonel Fernández, porque ella entiende que encarna renovación y la representación de la mujer a la que entiende que le ha llegado su hora. Y que no afecta a la unidad. Esto ¿qué implica? Porque evidentemente que ahí hay un disenso. Mire, yo creo que la doctora Margarita Cedeño de Fernández ha logrado un excelente posicionamiento en el imaginario electoral dominicano, sobre todo porque ha desarrollado una política de acompañamiento a la política pública del Estado respecto a los más desvalidos. Lo hizo como primera dama en los años de gobierno del doctor Leonel Fernández y lo ha hecho ahora como vicepresidenta de la República en los 7 años de gobierno de Danilo Medina. Es normal, en consecuencia, que en la población se le vea a Margarita Cedeño de Fernández con simpatía. El doctor Leonel Fernández, yo vuelvo a mi discurso inicial. Para que haya una fábrica de presidente en el PLD, tiene que haber tolerancia y tiene que haber comprensión en los líderes y sobre todo en quien tiene el ejercicio del poder, de que debe permitirse la alternancia interna a otros liderazgos. Y Margarita Cedeño no es la excepción. El doctor Leonel Fernández no se opone a la aspiración de ninguno de sus compañeros y no se opone a que compitan, incluyendo Margarita Cedeño de Fernández. Igual él espera que nadie se oponga a que él ejerza el derecho que le permite de la Constitución de competir. Cual que sea que resultara electo, incluyendo Margarita Cedeño de Fernández, sin duda que nosotros en esa condición. Y en una casa lo más lógico no sería ponerse de acuerdo primero, doctor, en torno a quién, a quién va a aspirar. Pero Julio, yo no creo que tú y yo debemos meternos en un problema ya familiar. No, porque no es familiar, no. Estamos hablando de la aspiración, no estamos hablando de nada. Pero ya es un problema de ellos. Claro, tiene que dejar que eso se resuelva entre ellos. Sí, pero no, doctor, no es que queremos nada, es que lo que pasa en ese matrimonio por las características de los protagonistas impacta al país. No es tan exclusivo de la Cámara. Pero vamos por partes. Doña Margarita tiene el derecho de aspirar. Correcto. ¿Alguien se lo ha prohibido? Leonel Fernández tiene el derecho de aspirar. Nadie se lo puede prohibir. ¿Cuál es el problema? Bueno, es sintomático que una pareja, un matrimonio, ¿verdad? Cada uno por su lado salga a hacer campaña, tomando en cuenta que tienen derecho. No, lo que eso quiere decir es que esa pareja si no están unidos en su casa, imagínese fuera. Eso dice usted. Bueno, eso no es que yo digo, eso sería lo que se vendería si finalmente ambos salen a aspirar, uno por su lado y otro por el otro. Pues si eso es así, sus adversarios van bien, porque tendrán un argumento para oponerse a ellos, pero no le haga el trabajo a los adversarios, deje que lo usen. Yo lo que creo es que todo el mundo tiene derecho a competir. Yo vería muy bien a doña Margarita compitiendo y veo mejor a Leonel Fernández compitiendo, porque también yo tengo derecho a tener preferencia. ¿Entiende? Sí. Cuando hablamos de alternativa... Perdón, y que conste, creo que la República Dominicana está preparada para tener una mujer como presidenta, como bien dijo Margarita Cedeño de Fernández, pero creo que debe ser el resultado del ejercicio democrático de los derechos de los miembros de ese partido, de los ciudadanos que lo voten, a ella o a cualquier otra, a él, al presidente Fernández o a cualquier otro.